Que el Señor nos bendiga una vez más en esta hora. Vamos a buscar el Salmo 1, Salmo capítulo 1, verso 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que tiene poder para transformar nuestras vidas y corazones. Nos disponemos ante ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo ministrándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este salmo es una introducción, ¿verdad?, a todo lo que es el Sagrado Salterio, ¿verdad? Constituye algo importante para nuestra vida, así como el Sermón del Monte comienza con la palabra bienaventurado. Y es bienaventurados, o las bienaventuranzas del ser humano, del hombre, la sumamente feliz, ¿verdad?, o dichoso. Y no es solo bienaventurado, sino que es bienaventurado con todas las bienaventuranzas espirituales. Es un hombre dichoso, presentado de dos maneras. En la primera forma, hay ciertas cosas que la persona bienaventurada no hará, no porque sea coartado por la ley o por el juicio, sino porque tiene algo mejor por lo cual gozar, y porque en su corazón hay un verdadero aborrecimiento contra los caminos y las cosas que están en enemistad con la mente y la voluntad de Dios. Por eso no la va a hacer. No la va a hacer por una prohibición de un grupo de personas, por una prohibición de una iglesia, o por rituales o normas humanas, sino en realidad porque aborrece aquellas cosas que están en contra de Dios. No anda en consejo de los inicuos o de los malos, ¿verdad? Sabe que el camino de los malos va a perecer y se mantiene fuera de él. El consejo de los impíos es caminar por la senda ancha hacia la perdición. Su forma de vida no va dirigida por la sabiduría del mundo, sino por esa sabiduría que desciende desde los cielos, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Por eso no camina en ese mismo camino que tienen los malos. No se detiene en el camino de los pecadores. Los pecadores pueden denotar a aquellos que viven en ignorancia, ¿verdad?, en ignorancia de Dios, apartados de Dios. Los que deliberadamente van a transgredir la voluntad de Dios en sus vidas. Los que están practicando deliberadamente el pecado. Permanecer en su forma de hacer las cosas demuestra una actitud más acorde con el camino de los pecadores que el mero andar con el consejo de los inicuos. Tampoco se sienta en las bancas o en los bancos de los escarnecedores. Los que comienzan a andar en el consejo de los malos están en peligro de acabar en el banco de los escarnecedores. Hay que saber a quién le pedimos consejo, ¿verdad? No le podemos pedir consejo a cualquier persona. Tenemos que saber a quién le vamos a pedir consejo. Abundan personas que sus consejos no son consejos, ¿verdad?, sino que tienen malas intenciones para que
como dicen, en lugar de un consejo, es que lo está enganchando a hacer algo o motivándolo a hacer algo que es incorrecto, y a la larga lo que quiere es el fracaso para su vida. Lo que quiere después es burlarse de usted. Sin embargo, como tienen, como dicen algunos, labia, ¿verdad?, o una forma de hablar que los convence de hacer algo, hay quienes que lo que hacen es retar a otros, porque al retar sacan a luz su ego, su orgullo, ¿verdad?, aquel de que sí yo puedo hacerlo, para que hagan algo que es incorrecto o algo que les va a dañar. Y por eso comenzamos diciendo que el que atiende al consejo de los malos luego se va a detener en el camino de ellos, posteriormente se va a sentar con ellos, porque así va gradualmente avanzando en esa situación y van a terminar en el mismo lugar que ellos. Y ese banco de los escarnecedores prácticamente es dirigido por Satanás, ¿verdad? Pertenece al reino de Satanás y no de Dios. El apóstol Pedro pasó toda esta experiencia, desde andar en el consejo de los malos hasta llegar al camino de ellos y llegar al banco de los escarnecedores. Se sentó junto al fuego y negó al Señor con juramentos y maldiciones. Pero cuando se convirtió, confirmó a sus hermanos: los que escarnecen las cosas de Dios y de su Cristo caminan conforme a sus concupiscencias. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos malos. Bajo esos impulsos, esas motivaciones malas, es que van a andar esas personas, está diciendo el apóstol Pedro. Esos burladores, ¿verdad? Aquellos que se burlan del evangelio, del cristianismo. Aquellos que se creen sabios en su propia opinión y creen saber más que los demás, cuando no tienen argumentos, no saben nada, pero creen saber mucho y tratan de humillar a aquellos que buscan de Dios. Decía alguien que un joven se fue a trabajar al campo porque no hallaba trabajo y le dijeron: ahí te van a acabar, ¿verdad? Se van a burlar de ti porque eres cristiano. Después de varios meses, el amigo que le estaba diciendo esto lo vuelve a encontrar y le pregunta: ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Le dicen, ¿verdad? Pero no de una forma adecuada, sino que tratando de indagar cómo le había ido. Y se burlaron de ti, te hicieron sentir mal o hicieron. No, le dice, no ha pasado nada de eso. No ha pasado nada de eso, no, porque todavía no saben que soy cristiano. Pasó varios meses ahí, pero nadie se dio cuenta que era cristiano. Y muchas veces, muchas personas hacen lo mismo. Nadie en su trabajo sabe que son cristianos. Y no tienen que saber que somos cristianos porque llevamos una Biblia al trabajo. No tienen que saber que somos cristianos porque decimos que vamos a X o Y iglesia. O porque usamos un lenguaje que se usa en determinadas iglesias. Tienen que saberlo por nuestro testimonio. Amén. Y posiblemente algunos se burlen en las primeras instancias, pero si usted se mantiene firme en el Señor, esas personas pueden cambiar, pueden convertirse al Señor. Amén. A través de su testimonio. Pero habla lo que una persona bienaventurada no debe hacer, o en las cosas que no debe participar. Pero también habla de ciertas características que tiene una persona que es bienaventurada. Y una de ellas es que tiene el gozo, ¿verdad? Tiene muchas bendiciones. En la ley del Señor, dice el versículo 2, está su delicia. Amén.
se deleita en la palabra de Dios? ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? La vida cristiana no solamente se trata de abandonar esto, de abandonar lo otro, sino de entrar en una nueva y feliz relación y heredad de la palabra de Dios. Una relación feliz con Dios. No solamente va a dejar de hacer algo, sino que tiene que comenzar, digamos, una nueva vida en la cual va a tener el gozo de Dios en su corazón. Amén. El hijo pródigo tuvo que abandonar algunas cosas antes de ponerse el mejor vestido y entrar en el gozo de un hogar feliz. ¿Cuáles eran estas cosas? ¿Qué es lo que tuvo que dejar el hijo pródigo? Lo que tuvo que dejar es la comida de los cerdos, los harapos viejos que andaban, para ponerse un vestido nuevo y poder participar de la fiesta que su padre había preparado. Hay quienes que no quieren soltar la comida de los cerdos, no quieren soltar los harapos viejos, quieren seguir revolcándose en esa comida revuelta con estiércol y otras cosas, peleándose por la inmundicia, cuando pueden disfrutar de los banquetes que Dios tiene preparados para ellos, cuando pueden disfrutar de vestiduras nuevas que Dios ha preparado para cada uno, cuando pueden gozar de la fiesta que Dios ha preparado para cada uno, pero quieren seguir disfrutando de algo que no vale la pena, de algo que no tiene sentido realmente, pero que hay una vela en sus mentes, hay un engaño en sus corazones, que creen que eso que tienen ahí, que no quieren soltar, es lo mejor, cuando eso no sirve para nada. Y una persona bienaventurada es la que sabe realmente dónde está el verdadero gozo, dónde está la verdadera bendición. Amén. La palabra de Dios es una tierra que emana leche y miel. En ella hay eternas corrientes de aguas, de flores que no se marchitan. Es una tierra próspera en la cual nos podemos deleitar. Todos los que aman al Señor van a hallar deleite en su palabra. Aquellos que aman el pecado la van a rechazar y van a creer que hay deleite en el pecado. Lo que no saben es las facturas que les pasarán después. Una persona bienaventurada es una persona reflexiva. En su ley medita. ¿Cuándo? De día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Hoy las personas quieren leer cosas y tenemos una era de la sobreinformación, de que está cargado de información, pero la mayor parte de la información que se encuentra en los sitios de internet es basura. Es colocada por alguien que ni siquiera ha investigado, ha estudiado, ni siquiera lo ha pasado por diferentes filtros para comprobar de que eso sea cierto, pero hay quienes asumen eso como verdad y en lugar de tomar la palabra de Dios como parámetro, toman aquello como verdad, lo cual los lleva a la perdición. Pero aquel que es bienaventurado es una persona que reflexiona, que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Amén. Él hace de la palabra de Dios su consejo. En el día de la prosperidad y en la noche de la adversidad va a tomar el consejo de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Aún hay cristianos que recurren al horóscopo. Aún hay cristianos que van a que les tiren las cartas, le lean la mano, les hagan X y Y cosa, porque están viendo qué es lo que le pueden decir acerca de X cosas que están pasando o algo que están esperando para el futuro. Pero nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra de Dios.
Amén, hermanos. La meditación de la palabra de verdad es tan necesaria para nuestra salud y nuestras fuerzas espirituales, como es la alimentación física que necesitamos a diario. Necesitamos nutrirnos. Y si la comparamos, hoy hay una sociedad enferma de diferentes trastornos alimentarios, ¿verdad? Que los tenemos combinados en nuestra época actual, hablando físicamente. Anorexia, bulimia, obesidad y otras situaciones de malos hábitos alimenticios. Y así hay esos malos hábitos de alimentación espiritual. En lugar de alimentarnos de la fuente verdadera para nuestro espíritu, la gente está buscando otras cosas. Elías, vemos que la nube de Dios está con él, ¿verdad? El Señor espera que pensemos profundamente en estas cosas que Él ha hecho, que están escritas para nuestra enseñanza. Amén. Cuando Elías estaba en la cueva, fue alimentado. Dios le envió el alimento físico, pero también estaba siendo alimentado en su parte emocional y en su parte espiritual. Nosotros debemos reconocer que Dios trae el alimento para nuestras vidas y debemos disfrutar ese alimento que Dios nos da. No hay ningún libro en todo el mundo que dé una cosecha de bendición como es la palabra de Dios, si la estudiamos. No es que si la tenemos como parte de la colección de libros, es si la estudiamos. De hecho, la Biblia no tiene valor en sí misma, tiene valor porque es inspirada por Dios. El valor que usted le pagó por esa Biblia es por el papel, el tipo de pasta, el tipo de letra y cualquier otra cosa, pero no es ese el valor verdadero que tiene la Biblia. El valor verdadero que tiene la Biblia es que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, entre otras cosas, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Así que no importa el valor monetario que la Biblia tenga, lo que importa es el valor que tiene por ser inspirada por Dios. De hecho, hoy encontramos versiones de la Biblia gratis, ¿verdad? En los teléfonos móviles podemos tener una Biblia gratuita. Bueno, no una, varias versiones de las Biblias. Ya prácticamente no tenemos que pagar un valor económico, pero sigue teniendo un valor espiritual. Amén. Tomás Kempis decía: no tengo reposo alguno más que en un rincón con el libro, y se refería a estar en un rincón con la Biblia. Eso es lo que traía reposo para su vida. Una persona bienaventurada es una persona esperanzada. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Está lleno de expectativas. ¿Cuántos están llenos de expectativas? Porque las circunstancias se volverán favorables para su vida. ¿Cuánto cree eso? Amén. Las circunstancias se volverán favorables para nuestra vida. Es una persona esperanzada. ¿Esperanzada en quién? En Dios. Ha puesto su confianza, su esperanza en el Señor. Es como árbol plantado que junto a la corriente de agua echa sus raíces. Echa sus raíces. Mientras que hay otros árboles que sus raíces están entorpecidas. No llegan al agua. Sus raíces no están siendo satisfechas. Pero aquel que es bienaventurado, sus raíces están siendo satisfechas porque no están experimentando la sequía. Están hundidas en las corrientes de la verdad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Todos aquellos cuyo deleite está en la ley del Señor son como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Amén. Las raíces de la fe y del amor se alimentan de estas corrientes, que son dadoras de vida. Si un árbol no tiene agua,
va a llegar el punto en que ese árbol se muere, ¿no? Nosotros necesitamos que esas raíces estén profundas, siendo alimentadas de la palabra de Dios. Una persona bienaventurada es una persona fructífera, que da su fruto a su tiempo. Amén. Da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. ¿Cuántos dan su fruto a su tiempo? Y si no da fruto, cuando esas raíces están hundidas en los ríos de Dios, tiene abundancia de vida. Por lo que el dar fruto es un resultado sencillo y natural. No hay mayor cosa, ¿verdad? El dar el fruto viene como algo sencillo y natural. ¿Por qué? Porque está siendo alimentado. Está siendo alimentado de esos ríos de Dios para su vida. Por lo tanto, lo que va a surgir es fruto. Están llenos del Espíritu. Y eso se va a manifestar en sus frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Ese es el fruto del Espíritu. Si estamos con nuestras raíces siendo alimentadas de los ríos del Señor, entonces vamos a tener fruto. Amén, hermanos. La persona que está dispuesta a dar testimonio de Cristo cuando se presenta la oportunidad, da su fruto a su tiempo. Amén. Da su fruto a su tiempo. Tenemos que dar fruto. Estando llenos del río de vida, vamos a estar llenos de los frutos de justicia. Filipenses dice llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por medio de quién tenemos los frutos? Por medio de Jesucristo. Una persona bienaventurada es una persona hermosa. Vean que está la par. A ver qué tan hermoso es, no por su contextura física, pero hay algo que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Dice la palabra, y su hoja no cae. Usted ve un árbol con hojas y se ve bonito el árbol, ¿no? Pero ve árbol que le han caído todas las hojas, ¿verdad? Y está así como seco eso. Ha perdido su hermosura, ¿no? No tiene hojas ni tiene fruto. Hay una relación vital entre la raíz y la hoja. Las raíces secas pronto traen sequedad en las hojas. Comienza en la raíz y va subiendo esa sequedad hasta llegar a las hojas. Y significa que no está siendo alimentada, no está siendo irrigada. Las personas no pueden ver las raíces porque están enterradas. Y eso significa el carácter cristiano. No lo pueden ver, pero pueden ver lo que está afuera, las hojas. Y esas hojas van a reflejar lo que hay en las raíces. Eso se puede juzgar a través de la apariencia externa que tienen las hojas. La vida externa se verá bien cuando la vida interior esté limpia y esté plena. Amén. Cuando su carácter, que no se ve, está bien y está alineado con la voluntad de Dios, eso se reflejará externamente. Las hojas secas son señales de una vida seca, de una vida en la cual no está en comunión con Dios, no está alimentándose de la palabra de Dios, no está en relación con el Señor, está seco realmente. Cuando nuestro testimonio por Cristo y su verdad pierde ese poder, pierde esa gracia, significa que nos estamos secando, porque no estamos siendo alimentados por Dios. Cuando eso pasa, podemos estar seguros que hay algo malo con esas raíces. No están profundas, no están siendo irrigadas por el río de Dios.
Porque si estamos en ese río de Dios, en esa fuente de Dios, nuestras raíces no se van a secar. Cuando nuestro testimonio por Cristo y su verdad está perdiendo ese poder, entonces sabemos que hay algo malo. Es el propósito del Espíritu, poner en nosotros la hermosura del Señor, de nuestro Dios. Una persona bienaventurada es una persona triunfante. Todo lo que hace, dice la palabra, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. ¿Lo cree usted que todo lo que haga puede prosperar? La Biblia está declarando que si es bienaventurado, todo lo que hace, prosperará. Todo lo que el árbol produzca, alcanzará madurez. El vástago y la flor producidos por el Espíritu de vida alcanzarán su pleno desarrollo. Aquellas personas que solo hablan, que dicen algunos llamará de tusa, ¿verdad? Porque solo habla y no hace nada. O aquellos que dicen mucho ruido y pocas nueces. O sea, esos son los que no tienen el carácter fundamentado en el Señor. Esos son los que no tienen sus raíces en el río de la vida. No están siendo alimentados por el Señor. Los propósitos de Dios es que lleguemos a esa madurez. En Génesis 39:23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué dice? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía era prosperado por Dios. Por lo tanto, el jefe de la cárcel no necesitaba ocuparse de nada. Cuando usted y yo estamos cimentados en el Señor, todo lo que hagamos, Dios lo hará prosperar. Amén. Nuestro Señor pudo decir: yo he llevado a término la obra que me diste a realizar. Y Él nos ha dado el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Si es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, entonces aquello que hagamos va a prosperar. Porque aquel que ha comenzado la obra en nosotros, la llevará hasta su consumación, hasta el día en que ésta sea perfeccionada. Amén. Aquel que comenzó la buena obra, la terminará. Amén. Y el verso 4 dice: no así los malos. No bien, ¿verdad?, están lejos de ellos. Los malos son los inicuos, aquellos que no sienten deleite alguno en reverenciar la ley del Señor, la palabra de Dios. Ellos son la ley para sí mismos y cosecharán sus propios frutos de sus acciones. No son semejantes al árbol plantado, sino a un tamo que es arrebatado por el viento. No tienen raíz ni vida en sí mismos. El tamo había tenido una vez una estrecha relación con el trigo, pero puede parecerse a él en su aspecto interior, pero está muerto, no tiene valor y será quemado por el fuego, que nunca se apagará. ¿Qué dice Mateo? Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará ¿qué? La paja en fuego que nunca se apagará. Esos son los que no están cimentados en Dios. Esas son las personas que no son bienaventuradas, porque no están sus raíces en el río de Dios, no están siendo alimentados por Dios, no se están deleitando en la voluntad de Dios. Son esa paja que se mueve y que luego va a ser quemada. Está aquí, hermano. El camino de los malos perecerá, dice el verso 6. Esa paja o tamo no tiene poder para resistir al viento ni al fuego. Esas personas malas son como la paja o son como el tamo, que son arrastrados por cualquier viento de doctrina.
son arrastrados por cualquier opinión popular. Es que yo escuché en un video que decían tal y tal cosa. Es que yo vi en tal red social tal cosa. Es que tal persona dijo esto o dijo lo otro. Son arrastrados por cualquier viento de doctrina, así como se mueve la paja por un simple viento. ¿Por qué? Porque no están cimentados en Dios. Son aquellos que tienen la intención, pero no avanzan. Son aquellos que dan un paso para adelante y 3 para atrás. Porque no están cimentados en el Señor. No están buscando de Dios. No están siendo alimentados por Dios. Porque no quieren hacerlo. Se dejan llevar por la opinión popular, por lo que dice la mayoría. ¿Verdad? Hay como dicen, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Hacen lo que todo el mundo hace. Y se basan en un éxito mundano, pero nosotros tenemos que basarnos en el éxito de Dios. Todo lo que hace, Dios lo hará prosperar. No tienen conexión ni capacidad de recibir la corriente de vida que fluye de parte del reino de Dios para aquellos que lo buscan. No se verán aceptados cuando llegue el día de juicio. No serán contados con la congregación de los justos. Dice Juan, la primera carta, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Permanece para siempre. Cuán impotente es el vacío, ¿verdad?, de la paja o el tamo frente al empuje del viento. No hay refugio para él, porque el viento lo moverá para donde quiera, porque no está cimentado. Mateo 15:13 dice, por la maldad. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. El impío será derribado, mas el justo, aún en su muerte, tiene esperanza. El camino de los malos va a perecer, porque el camino de la soberbia, del placer, de la incredulidad y del rechazamiento a Cristo perecerá. Es el camino que parece recto al hombre, pero su final es camino de muerte. El que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Y quiero que lleguemos a un resumen de esta porción. Esta porción que leímos del Salmo capítulo 1 habla de 2 caminos. Habla de andar en uno de estos caminos. El camino de los justos, que es la prosperidad y la felicidad, bienaventurado. Y el camino de los malos, que se caracteriza por angustia y temor. Habla de 2 situaciones. Arraigados, presentes en la congregación de los justos. Y la otra situación es desarraigados, ausentes, no se levantarán en el día del juicio. Amén. ¿Cuál de los 2 caminos elegimos? ¿Y cuál de las 2 situaciones elegimos? ¿Elegimos el camino de los justos o el camino de los malos? ¿Elegimos la situación de estar arraigados o la de estar desarraigados? Es una decisión que cada uno toma. Importante, dejemos que nuestras raíces lleguen al río de Dios y que seamos alimentados por Él. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu amor y tu bondad, por tu poder y tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que seas tú
obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que podamos caminar en el camino de los justos. Que podamos recibir el consejo de los sabios. Que podamos sentarnos en los lugares celestiales. Que podamos estar arraigados en ti y en tu palabra, Señor, para que todo lo que hagamos sea prosperado. En el nombre de Jesús. Amén.